Ahora proseguimos con la programación, el cual tocaría lo que viene siendo la expositora, la ingeniera Yesenia Romaní Quiliche, peruana también, que es CEO Manager de Romaní Consultoría, la cual va a estar tratando el tema de la auditoría externa en gestión de la SCT para contratistas mineros. Hablando un poco de la ingeniera, tiene experiencia más de 18 años en el sector privado, en la minería de Yanacocha, Antamina, Vale, así como también telecomunicaciones, Móvil Oil del Perú, Mercedes-Benz Argentina, YPF Argentina y Cogorno S.A. Es ingeniera química de la Universidad Nacional del Callao, así como general manager en Romani Consultoría. También hace auditorías autorizadas por el METPE para la evaluación periódica del SGSCT, también especialistas del SIG-SG-SCT. Ya para ir acabando, también estudiante del doctorado en seguridad y control en minería de la Universidad Nacional del Centro del Perú actualmente. Hay buenos estudios. Estudio del máster en gestión de riesgos, especialista de salud ocupacional en EALDE Business School en España, así como también una maestría en higiene ocupacional de la UNI. Por último, y ahora sí, especialista en seguridad y salud del trabajo de la UBA en Buenos Aires y Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Así que sin más que decir, Yesenia, sé bienvenida, por favor. Espero que te damos primero que nada las gracias por estar acá presente con nosotros y ya puedes comenzar con tu exposición. Gracias, ¿cómo están? Un gusto participar. Bueno, ya brevemente se ha comentado de mi experiencia. Lo que sí quería compartir con ustedes es que algo de experiencia en seguridad y salud en el trabajo de bastante tiempo, más de 18 años. Y también los invito, por favor, a que puedan ustedes participar. Si tienen una pregunta, bienvenido sea. También enseño parte de seguridad y salud, comparto con los alumnos y bueno, yo obviamente empecé mi primera experiencia en Yanacocha, ¿no? Mi primera práctica cuando estaba en séptimo ciclo de la universidad, imagínense hace cuánto tiempo, ¿no? Éramos como 40 profesionales y estudiantes, la mayoría estudiantes. Luego mi primer trabajo, por eso yo marco estos hitos en mi vida profesional, ¿no? Fue en Yanacocha, también trabajando para Móvil, Oil del Perú, y fue obviamente por la experiencia de haber practicado en Yanacocha. Y después tuve también en Antamina, justamente por Móvil en el Perú, en Lima, y mi oportunidad fue viajar fuera del país, justamente con mi esposo, porque él es de sistemas de la UNI, y tuvimos una muy buena experiencia, tanto por mi lado de estudios como de trabajo, ¿no? Y eso también, ¿por qué no compartirlo? En YPF Argentina, en laboratorio, porque justamente yo había empezado en Yanacocha, el laboratorio, bueno, investigaciones metalúrgicas, antes lo llamaba, luego pasé a medio ambiente y pues bueno, también en móvil. En Cogorno, que para mí fue mi escuela en seguridad y salud en el trabajo, porque yo anteriormente había estado en calidad y servicio técnico. Aquí en Mercedes-Benz Argentina también vimos calidad. Y finalmente, seguridad y salud en el trabajo, con todos esos trabajos que les mencionaba, es de dependiente, ¿no? En IBM del Perú yo era la líder profesional de Perú y en este caso estábamos en una capacitación en Buenos Aires, ¿no? Con un mexicano y un indio. Y obviamente las clases indias eran en inglés, ¿no? Entonces, como para que vean que, pues como profesionales podemos ir pasando pues de una carrera de repente incluso a otra y dependiendo de nuestras experiencias, ¿no? ¿Cómo ha sido el reto de la profesión? En ese caso, yo les mencionaba que como dependiente he trabajado en varias empresas y me ha dado un abanico de posibilidades, ¿cierto? En seguridad y salud. En el caso cuando estaba en Vale, que mencionaron, trabajé por una metalmecánica, pues y hacíamos la supervisión. Luego en Cementos Andino, en Huancayo, ¿no? En Huancayo, en Tarma, también por una metalmecánica. Siempre he trabajado con personal operativo, supervisores de todo nivel, y más que todo varones, ¿no? Más que todo varones por mi profesión y de repente pues por lo que me ha tocado, ¿no? Trabajar en empresas donde la mayoría son pues hombres,
y pocas mujeres hace buen tiempo. Y poco a poco esto ha ido mejorando a través del tiempo. Y bueno, ahora tenemos pues por ahí un 30%, 20% de mujeres en las diferentes empresas que vamos a ir viendo. Y de hecho, al momento de hacer auditorías, que de hecho, ¿por qué auditorías? ¿No? Porque obviamente empecé desde quizás una practicante en una empresa minera y fui aprendiendo a lo largo del tiempo y dije, esto me encanta, esto me gusta, me apasiona en cuanto a seguridad y salud ocupacional o en el trabajo y pues hay que conocer los procesos para poder hacer las auditorías, ¿no? Porque es a nivel macro, conocer todo lo que hace una organización, una empresa, cuál es el core del negocio y pues cómo está relacionado los sistemas integrados de gestión o de seguridad, salud ocupacional específicamente. Bueno, tuve la oportunidad de ingresar a Petroperú en 3 ocasiones, pues en Talara, por ejemplo, que está al norte de nuestro país. Como bien sabemos, esta foto también fue de Iquitos, ¿sí? En Petroperú pues tienen una serie de estaciones, como lo llaman en un mapa que nos dieron, y pues había que ir de una en una. ¿Por qué? Porque IBM tenía muchos trabajadores, casi alrededor de 2.000 trabajadores, y tenía muchas empresas en las cuales tenía trabajadores on-site, ¿cierto? Y tenía que yo como la persona responsable, pues ir, ¿cierto? De lugar en lugar, era la única obviamente de IBM en Perú con casi 2.000 trabajadores, ¿no? Entonces para mí muy fuerte fue trabajar de la mano con los comités y los gerentes de cada proyecto. Entonces eso es muy importante para que funcione un sistema de gestión, cualquier sistema de gestión, ¿no? No solamente de SCT o SCO. Y bueno, aquí algunas experiencias también que sumaban la parte de calidad, por ejemplo, en Mercedes-Benz, que aprendí muchísimo en cuanto a soldadura. Yo ni idea, porque acá en Perú no había una empresa en la cual se hacía montaje de unidades, en este caso Sprinter o las van, estas que nos llevan a diferentes lugares. Las blanquitas, pues las hacían en Argentina y de ahí las traían acá a Perú, por ejemplo, ¿no? A Chile y a otras demás, ¿no? Excepto Brasil, porque Brasil lo que hace, tiene sus 4 plantas que eran más grandes de las que se tenía en este caso. Muy orgullosa, sí, yo sé que hay personas, incluso los doctores aquí que están, que son parte de la organización, ponentes, inclusive los he escuchado, que han participado, es de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Yo estoy actualmente estudiando un doctorado en seguridad y control de minería, ¿no? Y los doctores, pues, y los colegas, yo aprendo muchísimo de ellos porque cada uno está, pues, en una organización distinta y es riquísimo escucharlos porque aprendemos bastante del tema, ¿no? ¿Y por qué elegí eso? Justamente para entender un poco más del sector minero, quizás más a detalle, y luego, pues, cómo lo llevo eso a los contratistas, ¿no? A las empresas aliadas, que muchas empresas las llaman aliadas, no les dicen contratistas, ¿no? Entonces, por eso les menciono. El networking también importante porque desde mi caso aprendí y me encanta hacer obviamente networking porque aprendo de ellos y es una forma de interactuar, de conocer personas profesionales en el tema, ¿no? En ASCP, que es la Asociación de Seguridad Americana, Safety, cada año hacen uno, he participado como en 4 desde el 2014, que la primera vez que me envié IBM, aprendí a que hay que participar de ello y bueno, son diferentes profesionales, no solamente ingenieros, licenciados, comunicadores, abogados, doctores, médicos, y eso hace pues que nosotros nos aprendamos más y además hagamos pues esos networking que son para nosotros eh, mucho que nos ayuda, ¿cierto? Bien, entonces vamos a empezar un poco dando el preámbulo porque cómo llegamos a la auditoría externa del sistema de gestión. Nosotros tenemos en nuestros requisitos legales, de hecho, la ley, ¿no? Que se ha mencionado, incluso a la mañana escuché atenta al ingeniero Héctor Sánchez, que hablaba justamente del sector, ¿no? Más que todo enfocado en minería.
Como lo mío va a ser externa a las contratistas, entonces ahí quiero marcar la diferencia una de otra, que nosotros en nuestro marco legal peruano sabemos que la ley de seguridad y salud del trabajo es la 23.783, Decreto Supremo 005/2012 TR y todas las modificatorias que han surgido a lo largo de este tiempo, ¿no? Ya tenemos más de 10 años, tenemos casi 13 años, ¿cierto? 2012, 12 años desde que empezamos con ello, del decreto, de la ley. Y luego tenemos la específica, justamente, que es el reglamento de registro de auditores autorizado para la evaluación del sistema de gestión de SST, que esto la vamos a ver de la mano en todo momento porque les voy a ir comentando. De hecho, los registros, ¿no? Tenemos muchos registros aquí que hay mucha información por revisar, que es la 050-2013. Les voy a ir comentando un poquito más. Y algo muy importante que a veces por ahí y las empresas contratistas especialmente dicen, pero me aplica a mí, no necesariamente las contratistas, pero otras relacionadas al sector minero. Es el Decreto Supremo 002/2020 TR, que justamente habla sobre el cambio que hubo en cuanto al IPRC en el decreto, ¿no? Entonces, por ahí algunos todavía incluso no cambiaron su IPRC o no actualizaron de acuerdo a lo que menciona. Aunque ahora el marco legal ya está incluido la actualización, por ahí de repente algunas personas quizás pueda hacer que falte leer ¿no? O enterarse un poquito más, aunque es del 2020. Luego, de hecho, las sectoriales, ¿no? En este caso, la 016/2009, la 074/2009, además, como bien sabemos, de minería específicamente 023/2017, que ha modificado algunos artículos de qué? Del reglamento de seguridad ocupacional, como bien sabemos, la 024/2016. Además, así tenemos otros requisitos legales que aplican y las sectoriales, ¿no? Más que todo si es una empresa contratista del sector eléctrico, entre otros, ¿no? Entonces, vamos a ver que, de hecho, qué cosa es una auditoría externa, pues justamente la ley decreto menciona, ¿cierto? Que es un procedimiento sistemático independiente, documentado, que sirve para evaluar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y estos se van a llevar a cabo de acuerdo a lo que indique la regulación justamente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bien, esto era parte de las modificatorias que hubieron, ¿no? La documentación en cuanto a la auditoría que se requiere para el sector minero, como bien conocemos, la 016/2009, la 079/2009, la 034, que justamente acá esto es reciente, que hubo una actualización, y la 024/2016, ¿cierto? 2016 y 2017, como bien conocemos. Entonces, ¿qué es lo que menciona la auditoría externa del sistema de gestión de SST o SSO? ¿No? En este caso menciona en el artículo 146 que el informe de esta auditoría externa, para el caso específicamente del sector minero, pues deba ser presentado a la SUNAFIL y el gobierno regional, ¿no? De acuerdo a las competencias, ¿no? Ahora cambió, ¿no? Porque antes era una entidad más. Y también sabemos que en el caso de auditorías internas específicamente, menciona que el titular de esta actividad minera, pues debe de programar o debe hacer el programa anual y los requisitos, requerimientos del sistema, ¿no? Y cada cuánto tiempo, y eso lo vamos a ir explicando. Además, también menciona justamente el reglamento de seguridad ocupacional en minería, que este es un proceso, ¿no? La auditoría sabemos que es un proceso sistemático, independiente, objetivo, documentado, para evaluar justamente el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Y bueno, la actividad minera competente, de hecho, ¿quiénes son en este caso? Pues Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, ¿cierto? Toda la normativa sectorial es de energía y minas, ¿cierto? Entonces, por eso rige, hay muchas de ellas EMI, ¿no? Sabemos que es de energía y minas, y la SUNAFIL, que como bien sabemos, pues SUNAFIL Visit
audita muchas veces y muy seguido las unidades mineras, ¿no? Al año de repente algunas empresas mineras pueden tener 3, 4 veces una visita, al igual que Ocinermin, ¿no? Similares, obviamente diferentes entidades, pero van a visitar. Y más aún en el caso de, perdón, si hay pues un accidente, por ejemplo, laboral, ¿no? Como bien sabemos. Y en el caso, pues, de las actividades de pequeña minería, minería artesanal, que lo han mencionado desde temprano los gobiernos regionales, ¿no? Y además las o direcciones regionales de energía y minas. Bien, como para ver la diferencia en cuanto a lo que se debe especificar en el libro de actas, que lo vamos a ir viendo también más adelante, y de salud ocupacional, sector minero específico, ellos mantienen un libro de actas, ¿no? Y en este libro de actas se tiene que agregar, pues, las recomendaciones u observaciones o por ahí no conformidades que hubieron durante el proceso de auditoría, ¿no? Pues además la gerencia, la alta gerencia de la unidad minera, como bien sabemos, pues va a autorizar justamente a que por un lado la misma unidad minera y las empresas también contratistas, ¿no? Que hacen actividad de riesgo. Y de hecho, quienes hacen las actividades de riesgo, pues son justamente las empresas contratistas, ¿no? Y en este caso, pues se debe de asegurar que las empresas también son auditadas, no solamente las unidades mineras, sino obviamente las empresas contratistas. Y de hecho hay mucho de ello en el sector. Además, como hay unas fotos, les menciono, cuando estuve en una empresa hace unos casi 3 años, casi en pandemia, estábamos todavía usando nuestros, ¿no? Aquí como ven, estábamos todavía, ¿no? Y protegiéndonos en ese momento. Y tenemos pues que la actividad minera se tiene que hacer sí o sí una auditoría externa en los 3 primeros meses del año, ¿no? Así que es muy probable que para esa fecha de enero a marzo, muchos auditores registrados, autorizados por el Ministerio de Trabajo y Producción del Empleo, pues estén ocupados atendiendo las diferentes unidades mineras, ¿no? Y acá dice que sea pues independiente, ¿no? No necesariamente que trabaje con una empresa como dependiente, ¿no? Entonces, eso también tomar en cuenta, ¿no? Y además, en este caso, pues ahí justamente en el artículo 145 menciona, ¿no? Que las personas son independientes, ¿no? Que la selección del auditor, la ejecución deberá representar los participantes de los trabajadores. Es por eso que acá dice representante de los trabajadores, porque esta persona que era parte del comité, pues nos acompañó, en este caso, durante toda la recorrida en planta, ¿no? Durante todo el día. Cuando se hizo la auditoría, puede ser 1, 2, 3, 4 días, dependiendo del tamaño de la organización, dependiendo las sedes, obviamente, pues se va a tener un plan y un programa de auditoría. Y esto se tiene que comunicar incluso al comité y el comité o sus organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, el auditor, ¿quién va a ser? De hecho, una persona, mencionamos, independiente, que debe estar registrado, autorizado en el Ministerio de Trabajo, porque a veces vemos que hay auditores, ¿cierto? Auditores que son de repente de certificación, pero no están registrados, ¿no? Entonces, en el Ministerio de Trabajo no podrían ser, ¿no? No podrían hacer ese tipo de evaluación a las empresas, tanto mineras como empresas contratistas, ¿no? Y qué es lo que normalmente se pide, ¿no? En una auditoría, pues un mapa de procesos de la empresa, ¿no? Generalmente en mi caso pues lo pido o un flujograma o algo, un diagrama de justamente del proceso, qué es lo que hacen, ¿no? Cualquier empresa pues contratista que trabaje con las empresas mineras, ¿no? ¿Cuáles serían sus procesos direccionales, los principales y los conexos? De hecho, ¿qué es lo que hace la empresa? En este caso he tomado un ejemplo de una unidad minera.
¿no? Y lo principal es la extracción de mineral o el procesamiento de mineral o el almacén concentrado de mineral y despacho, ¿no? Este es el core del negocio. Sin embargo, también tenemos procesos conexos y aquí generalmente tenemos las empresas, ¿no? Empresas contratistas. Incluso para ingresar aquí también tenemos personal, ¿no? Mantenimiento, por ejemplo. ¿No? Limpieza, mantenimiento, pues los que, incluso alquileres de equipos, entre otros, ¿no? Y bueno, ¿cómo es el sistema de gestión? Para que más que todo un repaso, porque sé que han visto esto temprano. ¿Qué es lo que tiene un sistema de gestión de SCT, SCO, de acuerdo a lo que vamos a qué? A auditar, es de acuerdo a la ley y al decreto, ¿no? Y todos los requisitos legales que apliquen y las sectoriales si fuera el caso. Em, no se va directamente a ver el sistema de gestión de ceseo de la unidad minera. ¿Por qué? Porque estamos auditando a las empresas contratistas, ¿no? Y lo básico, de hecho, es la ley, ¿no? De SCT. ¿Qué es lo que dice el sistema de gestión? Que debemos de revisar, pues justamente y verificar, tener las evidencias de qué, de lo que menciona, ¿no? La ley menciona la política, los objetivos, el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, el IPRC, que es la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles, mapa de riesgos, el plan anual de CCT, el programa anual, los registros en general, que pueden ser muchos, todo el proceso de pues, elecciones del comité de CCT. Hay empresas más pequeñas que en el caso de ellos no aplica el comité, pero sí aplicaría qué cosa, el supervisor, ¿no? El supervisor. Y en este caso necesitamos revisar también los libros de actas, ¿cierto? El plan de prevención de COVID. Esto, algo tan importante del plan de prevención de COVID, porque actualmente, les comento, cuando he ido a auditar en algún momento a una empresa, me han dicho, ¿no? Que lo hemos retirado, tanto el plan de prevención de COVID y también del IPRC. Y yo, ¿por qué lo han retirado? Me pregunto, ¿no? Y se los comento. Y me dicen, ¿por qué? Porque le han dicho que ya no es necesario. No, 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 no. Aquí no se puede retirar porque si es un requisito legal y hasta que no sea derogado, es decir, hasta que no digan, ya salga un reglamento, un decreto que diga ya no va más el plan de prevención de COVID, pues lo retiro de todos los documentos. Mientras tanto, no se puede, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta, porque algo muy importante es el plan de prevención de COVID. Incluso, ¿no? Ha habido en enero de este año una actualización justamente del plan de prevención de COVID. Y esto ni siquiera en algunos casos de repente puede, no tendrían quizás el plan actualizado y no sabemos que todos esos documentos pues tienen que ser difundidos, tiene que haber capacitaciones, ¿no? Y quizás ahí faltó. Y fíjense si es que falta algo de ello, en caso de auditoría, sabemos que es una que no conformidad, ¿cierto? Una no conforme, es decir, que no lo tiene, no lo aplica, o pues no está completo quizás, ¿no? Y bien, además de esto, pues debemos de conocer que hay documentos que nos pide justamente los requisitos legales que tiene que estar en forma visible, es decir, publicado, ¿no? Hay algunos documentos que tienen que ser aprobados por el comité o el supervisor de CCT, y documentos que tienen que no solamente aprobados, como dice el procedimiento, la 245, ¿no? 2021 justamente, o la 001, 2021, que ha habido una modificatoria, en la cual dice que la vigilancia, ¿no? La vigilancia de una serie de documentos, ¿no? Del reglamento interno de SCT, por ejemplo, del plan anual, programa anual, ¿no? De los registros y demás, ¿no? Y además, pues todo el proceso de elecciones también, algo muy importante, y pongo foco en el comité. ¿Por qué? Porque acá hay muchos quizás errores o malentendidos con tema del comité, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces de repente no se entendió bien qué cosa
cómo es el proceso de las 245-2021. ¿No es cierto? Que es el reglamento de cómo se hace las elecciones del tanto el comité o supervisor. En el caso cuando me toca hacer del lado de implementación, por ejemplo, o de hacer de repente hasta una capacitación en alguna organización, una empresa, pues les explico, ¿no? El paso a paso de cómo se realiza el proceso, porque si es que yo incumplo las fechas que están mencionadas ahí en el reglamento, pues ¿qué va a pasar? Si es que algo no está bien hecho, pues quizás es una observación o no está bien, no cumple los requisitos legales y eso es una no conforme. Y si lo llevamos a la SUNAFIL, que justamente en la mañana el doctor Serrano mencionó de la SUNAFIL, pues cuando pidan información, porque bien sabemos que actualmente, pues todo es virtual, ¿no? Justamente ahora estamos haciendo este congreso de forma virtual, pues piden información a través de la casilla electrónica, ¿no? Todas las empresas saben que tienen sus casillas electrónicas y que todos los días deben de revisar. ¿Por qué? Porque SUNAFIL está solicitando información a través del correo. Y bueno, y cuando piden la información, ¿qué sucede? Por ejemplo, el proceso de elección del comité en una empresa que enviaron a Sunafil, resulta que estaban mal las fechas. Y si está mal, no cumple, por lo tanto es una no conforme y por lo tanto puede ser que una sanción. Esa es una sanción, se puede convertir hasta en una multa. Y hay casos, infracciones, como bien sabemos, son graves, leves, graves y muy graves, ¿no? Entonces no tener un comité o bien instalado puede ser pues motivo de sanción, ¿no? Porque nuestros requisitos legales son así, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron en esta empresa? Por lo menos cuando enviaron, Sunafil respondió que están mal las fechas, por lo tanto, tienen que cambiarlas o volver a hacer las elecciones. Entonces, pues inmediatamente la empresa que tuvo que hacer nuevamente proceso de elecciones. Porque si ustedes esperan o la empresa espera, pues como les digo, van a pagar una multa, es probable. Entonces, ¿qué es lo que hace también Sunafil? ¿Qué es lo que hace Sunafil? Está enviando muchos correos, pues preventivos, ¿no? Están solicitando información y que debe de tener las empresas, ¿no? Si no las tienen, como algunas sabemos, pues deben de empezar procesos o solicitar información. Esto les comento porque en cuanto al proceso del comité, he encontrado muchas veces, por más que fíjense, para que ingresen una empresa a trabajar a una empresa minera, una unidad minera, tienen que tener todo el sistema de gestión, si no, no podrían trabajar. Pero muchas veces pasa que por ahí algo así para recomendar, ¿no? A las unidades mineras o las personas responsables, es que por ahí no revisan bien el proceso del comité de las elecciones. Y me he topado con esa justamente observación, bueno, conformidades, ¿no? Por justamente, pues, las fechas, ¿no? A veces pasa, tiene el proceso electoral, tiene las actas de instalación, tiene eso, obviamente, porque yo lo reviso, el libro de actas y todo, pero no se tomaron el tiempo para verificar las fechas, y esas fechas son muy importantes, ¿ya? Entonces, un dato, un tip les doy, verificar bien la RM para que no tengan pues en algún momento por ahí pues alguna observación, ¿no? Los auditores, algunos pueden ser más minuciosos, de repente revisan, otros quizás no se les pase y resulta que nadie se dio cuenta y después cuando envían la información, de repente van a decir, pero ¿por qué si algo de repente que debería haber cumplido en su momento, no me di cuenta, nadie me dijo, ¿no? Y sucede, ¿no? Lo mismo con el reglamento interno de CCT. Les comento que el reglamento interno de seguridad de salud en el trabajo tal cual lo llaman, o reglamento de seguridad ocupacional, algunos hasta medio ambiente, a veces también sucede que falta información o que no está completa, ¿no? O que por ahí de repente algo tan importante, ¿por qué
pedir el mapa de procesos en una organización o el diagrama de flujo, el flujograma, como lo tenga. Es porque hay que ver cuáles son los procesos, ¿no? El core del negocio, los procesos operativos y las actividades conexas de esa empresa, porque toda esa información debe estar en el reglamento. O sea, prácticamente el único documento en el cual está, ¿no? Aparte de los procedimientos que pueda tener cada empresa, es en el RIS. Si en el RIS no está incumpliendo, pues, y algo tan importante, ¿por qué? Porque ese RIS se lo van a entregar a todos los trabajadores, va a aprobar el comité, se lo van a entregar a las empresas contratistas. Y si no está bien ese RIS, y si no está completo, no están las actividades, las operaciones que realizo, todas las que yo realizo, entonces, pues podría también tener gracias, gracias, Héctor, podría tener un incumplimiento, podría tener un incumplimiento, y por lo tanto no se dieron cuenta. Y cuando revisamos el RIS, resulta que, por ejemplo, se les olvidó de agregar los residuos que generan, la eliminación de los residuos, por ejemplo. O de repente hacen, fíjense, algo tan importante que algunas empresas no lo han considerado en su RIS, teletrabajo. Sabemos que actualmente estamos haciendo teletrabajo y no está considerado en el RIS. Y hay un requisito legal que justamente habla del teletrabajo, bastante amplio. Incluso este año hubo una actualización de temas, más que todo de cuánto se le debe de pagar por los recibos, ¿no? De electricidad, de internet. Hubo una actualización. Pero ahí, por ejemplo, hay que tener un formato, hay que hacer firmar a los trabajadores, las capacitaciones. En el contrato debe indicar que ese trabajador hace teletrabajo o mixto, porque no necesariamente estamos todo el tiempo en nuestras casas, ¿no? Hacemos trabajos en medio tiempo, de repente en casa, o una vez a la semana en la oficina, o algo similar. Pero no han considerado teletrabajo. Entonces ahí estamos incumpliendo totalmente. Y eso, si no tengo nada de información de teletrabajo, es una no conformidad, definitivamente, ¿no? También he escuchado a la mañana, por ejemplo, estaban hablando sobre retención del talento, ¿no? De hecho, eso va más orientado a gestión humana, recursos humanos, como lo quieran llamar, pero también va de la mano con salud mental, ¿cierto? Porque somos personas las que trabajamos en una empresa, ¿no? Entonces, algunas empresas no han considerado algo tan importante que es un requisito legal, salud mental. Entonces, ¿cómo quién hace la parte de salud mental, no? De hecho, estamos hablando de las empresas contratistas, pero si hablamos de las unidades mineras, de hecho, ellos tienen todo un abanico, obviamente, de toda esta información bien hecha, ¿no? Bien hecha, porque tienen empresas externas, ¿cierto? Por ejemplo, los asesores legales, ¿no? Asesores en gestión humana, incluso que son empresas de fuera, ¿no? No son de repente extranjeros que vienen y hacen aquí en cada lugar, o bien en misma planta, o bien en Lima, o bien en las diferentes sedes donde están las unidades mineras, de repente hablamos de Cajamarca, de repente, pues, quizás Arequipa, entre otras, hace sus diferentes actividades de liderazgo, ¿no? De manejo de qué cosa, de repente manejo de cómo debo orientar o llevar mi equipo de trabajo, ¿sí? Manejo de conflictos, ¿no? Entre otras actividades que puedan hacer. Y eso va de la mano también, ¿no? En algún momento se habla de, pues, de repente, comportamiento seguro del trabajador, aunque no todo es ello, sabemos. Sin embargo, hacen diferentes actividades, ¿no? Entonces, ellos ya lo tienen prácticamente hecho y listo, pero las empresas contratistas no, muchas veces no la tienen o no conocen, o de repente los trabajadores primera vez que se les está hablando de ello, o quizás el responsable mismo de la empresa contratista no conoce mucho del tema, porque hay algunos ingenieros que son junior, jóvenes, y que todavía no están muy metidos en el tema o no tienen la debida experiencia. Entonces, ¿qué hacemos con ellos?
justamente ahí está el valor agregado que da las unidades mineras a los contratistas, ¿cierto? Porque las unidades mineras son responsables solidarios en todo lo que le pasa a las empresas contratistas. Y si esta unidad minera pues no se preocupa, sabemos de gestión de contratistas que hay justamente ¿qué cosa? Un procedimiento específico para poder trabajar de la mano a ambos. Porque si pensamos en la actividad de riesgo que está haciendo la empresa contratista, ¿sí? Pues hay muchos accidentes. ¿Y a quién le suceden los accidentes de trabajo? A los trabajadores o colaboradores de las empresas de contratas. Y eso lo sabemos por las estadísticas, ¿cierto? Bueno, así es que todo eso lo que tiene de información y de lo que va realizando las unidades mineras también debe trasladar a sus empresas contratistas. Es por eso que muchas veces las empresas invitan y hacen por lo menos 2 veces al año, sé que hacen reuniones en las cuales invitan a las empresas contratistas, los gerentes, los responsables de SOMA o de seguridad salud en el trabajo, seguridad salud ocupacional, a que puedan ver cómo está esta unidad minera y puedan por ahí enseñarles si de repente algo les falta, ¿no? Y de repente hacer un feedback, ¿sí? Para que les ayude a mejorar su sistema de gestión que estamos mencionando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con las empresas que por ahí algunas unidades mineras no hacen ello? Pues adolecen en su sistema de gestión, ¿no? Que de hecho saben hacer muy bien su trabajo, pero, ¿qué sucede? Todavía le falta alguna información, ¿no? Entonces, ya les he mencionado como ejemplo, igual ahora en las fotos que les voy a ir comentando algo más para que se pueda ver la diferencia, ¿no? Bien, entonces, como les mencionaba, inicialmente pedimos ese mapa de procesos. ¿Para qué? Para que el auditor pueda revisar justamente cuáles son sus procesos, en qué debo tener foco, ¿no? ¿Qué tipo de actividad de riesgo? Qué actividades críticas, por ejemplo, de hecho se habla de esto mucho en minería. El manual, si tuviera un manual SIC, o un manual SOMA, o un manual de CCO, de CCT, si tuviera, sería ideal. Informe de auditorías anteriores, si han tenido, hay algunas empresas contratistas que no han tenido así que su primera auditoría, entonces obviamente no lo van a tener. ¿Cuántos trabajadores tiene? Justamente para revisar, verificar si tiene supervisor con menos de 20 trabajadores o más de 20 trabajadores, un comité. Además, si tiene diferentes sedes, porque si es que solamente está en Lima o está en provincias, ¿no? Quizás también podría, ¿qué cosa? Implementar sus subcomités, sus supervisores en cada sede, ¿no? No es obligatorio, sin embargo, es recomendable, ¿no? Es recomendable que se pueda tener. Bueno, y como bien conocemos, lo han mencionado, pues de acuerdo a la estratificación de la actividad minera formal en el Perú, tenemos pues la gran minería, pequeño productor, productor minero artesanal, y generalmente las auditorías, pues que también piden información, como bien sabemos, es qué cosa en estos dos casos, ¿no? Gran y mediana minería, ¿cierto? Aquí con cuantas más de 2.000 hectáreas y más de 350 toneladas por día, ¿no? De hecho, el productor minero artesanal no vamos a tener, es probable, las auditorías, ¿no? Y el pequeño productor minero, dependiendo de la empresa, ¿no? Que va a ser. Pero aquí es donde, pues vamos a tener, de hecho, sí o sí. Y aquí, obviamente, deberíamos de tener, pero eso depende de las empresas, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que tener. Ahora, como bien sabemos, en el sector minero se hace los 3 primeros meses de cada año, pero eso no aplica para las otras industrias, ¿no? Las otras empresas contratistas. Bien, en este caso, para tener un auditor, ¿cierto? Para que elija un auditor en la empresa, tiene que también estar enterado, obviamente, y elegir al auditor externo, quien la empresa, de la empresa, el comité o el supervisor, ¿no? Por ejemplo, podrían tener dos profesionales, dos auditores, y de esos dos
personas, que es lo que justamente dice el requisito legal, poder elegir quién podría auditar, ¿no? El auditor uno, auditor 2, dependiendo de la evaluación que hagan ellos, ¿no? Y en la recomendación también del área, obviamente, ¿no? Para que puedan hacer. Nosotros debemos de conocer dos tipos de actividades, ¿no? Si es actividad de riesgo o no riesgo, porque además de repente tengo una actividad que es de riesgo, que es la mayoría de veces las empresas porque están trabajando. En este caso, acá tengo una foto cuando fui al Payana. Estos eran nuevos trabajadores para minería subterránea, por ejemplo, y estaban haciendo una inducción. Y acá también fue, pues, en pandemia, ¿no? Hace casi 2 años. Y las actividades de no riesgo, cuando se realiza, por ejemplo, de forma virtual, que también se puede hacer. Por ejemplo, una empresa de asesoría o consultoría, ¿no? Como no es de riesgo, pues se puede hacer de forma virtual, pero generalmente las actividades de riesgo deben de hacerse en forma presencial, pero no lo limita porque también se puede hacer de forma virtual, ¿no? Eso depende de la organización, ¿no? Cómo puedan manejar dependiendo de la fecha, los días, ¿no? Entonces, muchas veces algunos, pues las instalaciones donde va a quedarse el auditor, ¿no? Lo que se tiene que hacer aquí la auditoría, pues lo que vamos a hacer también es revisar muchas veces si ha habido casos, ¿no? De qué investigaciones de accidentes, ¿no? O de trabajo, la información, los registros y toda la información. Usted sabe que para una auditoría, para una investigación de un accidente, pues se tiene no solamente el registro, sino todo lo que conlleva, las declaraciones, registros adicionales, ha sido atendido el trabajador, está en descanso, el informe del médico y todo lo demás, ¿no? Entonces, toda esa información también se va a utilizar. ¿Cada cuánto se realizan las auditorías? Habíamos mencionado que en el caso de minería es particular, es anual. Los 3 primeros meses del mes y la primera semana de abril, los 5 primeros días, pues se presentan los informes, ¿no? En cambio, los demás empresas, en el caso de empresas que realizan actividades de riesgo, es cada 2 años, ¿sí? La auditoría externa. Y las actividades de no riesgos es cada 3 años. Ahora, con menos de 10 trabajadores, no es obligatorio, a menos que, obviamente, hacen actividad de riesgo, que en la auditoría sea pedida de repente el informe, el registro, por alguna visita inspectiva. O algo más importante, todavía diría yo, porque a veces de repente es una FIL, no lo solicita, sino que quien lo solicita es la empresa o la unidad minera. ¿Por qué? Porque es parte de su sistema de gestión. De repente está en qué cosa, en su procedimiento de gestión de contratista, que debe tener una auditoría y por lo tanto también les van a pedir cada 2 años, cada 3 años, de acuerdo al nivel de riesgo de la empresa, ¿no? Entonces tenemos de riesgo, no riesgo y cada 2 y 3 años. Bueno, en el caso de las unidades mineras, pues como bien sabemos, se presenta el informe a la SUNAFIL y al organismo, al gobierno regional de una sede donde está, ¿no? Cualquier provincia, ¿no? Puede ser norte, sur, centro, como bien sabemos. Y algo que también mencionar, ¿no? En la 034-2023, justamente esa modificatoria que hubo, menciona las actividades conexas a la actividad minera. ¿Y esto qué es? Acá, por ejemplo, tenemos, ¿qué cosa? Empresas, organizaciones que realizan construcciones civiles, montaje, mecánicos, eléctricos, instalaciones anexas, complementarias, tanques de almacenamiento, tuberías en general, generadores eléctricos, sistema de transporte. Fíjense todo lo que tenemos de información, ¿no? Uso de maquinaria, equipos accesorios, mantenimiento mecánico, eléctrico, comedores, hoteles, campamentos, servicios médicos, vigilancia, construcciones, transporte personal. Y hago una parada acá, transporte de personas en vías de acceso también, ¿no?
Qué importante, en la mañana estuvieron mencionando sobre los accidentes. Muchos accidentes suceden con las empresas de transporte, ¿no? Pues también tienen en cuenta ello. Y bueno, todos los servicios, actividades conexas, e incluso a la actividad principal, ¿no? Pero especialmente que cuando hay paradas de planta, ahí están todas las empresas prácticamente, ¿no? Y todo este tipo de organizaciones diferentes, pues van a ser auditadas en algún momento, cada 2 y 3 años, ¿no? Generalmente estas cada 2 años. Entonces, todo lo que tenemos que revisar los auditores, ¿no? Bien, por ejemplo, esta es una empresa, ¿no? Una de ellas, del grupo de lo que justamente menciona, más específicamente la nueva actualización de este reglamento. Es una empresa minera, perdón, una empresa de químicos, ¿no? Y elijo químicos y voy a ir mencionando también, justo hace un ratito comentó justamente el colega sobre los químicos que son tan importantes, ¿no? Una empresa que atiende a empresas mineras, ¿no? Y que hacen parte del tratamiento de aguas, ¿cierto? Y el agua es tan importante en una unidad minera porque es reciclada en muchos procesos. Entonces, para que puedan usarlo, pues, y tiene que pasar por una serie de procesos químicos, ¿no? Y ella es una empresa que justamente audité también, ¿no? Bueno, entonces tenemos ahí una empresa y cómo es el programa de auditoría va a depender, ¿no? Como les decía, del giro, del sector, pues la auditoría obviamente, cuál va a ser el alcance, quién es el auditor, tiene que tener esta resolución ministerial, qué se desea auditar, dirección legal, el RUC, ¿no? O sea, están datos ahí. Luego tenemos qué es lo que hace la actividad comercial, los criterios, la auditora, la fecha, cuándo se va a realizar, ¿no? Y bueno, y ahí específicamente se va a agregar por procesos, ¿no? Por procesos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí un caso, como estábamos hablando justamente de todas las actividades, tanto mecánicas, eléctricas, de una empresa, ¿no? En la cual esta empresa, ¿qué es lo que hace? Trabaja también con empresas mineras, muchas de ellas, y vende aire acondicionado, pues motores, ¿no? Entre otros. Entonces, es tan importante, de hecho, revisar la información en taller mecánico, mantenimiento, porque no necesariamente tiene que ser in situ, va a depender justamente de qué se desatiende, de qué clientes, que también se puede pedir un muestreo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, el taller de esta empresa, ¿no? Con los técnicos, con los ingenieros que atienden, que van a hacer qué tipo de actividad. Las capacitaciones específicas, importante, justamente que se pide información porque es parte de las auditorías, ¿no? Como bien sabemos, el sector minero tiene más de 20 capacitaciones, ¿no? 24, si no me equivoco, al año obligatorias. Sin embargo, hay algunas que son específicas, ¿no? Dependiendo del puesto de trabajo, dependiendo del riesgo. Entonces van a tener que hacer más, de hecho, de que esas que se tienen. Bueno, en el caso de, por ejemplo, una capacitación de investigación de accidentes, ¿no? Incidentes, entre otros, y algo tan importante como mencionaban hace un momento, el plan de emergencia, contingencia que se tenga, ¿no? Este es, por ejemplo, de Alpayana, hicimos una capacitación, estuve ahí haciendo una capacitación hace casi 2 años, todos, fíjense, todavía protegidos, y hicimos con las personas de vigilancia, ¿no? 5 días estuve por allá haciendo varias capacitaciones en turno, mañana, tarde, dependiendo de, obviamente, sus horarios de los colaboradores, ¿no? Algunos de la misma empresa y otros de empresa contratista. Nuevamente llegamos a la empresa contratista. Y esta empresa que atiende también empresas mineras, ¿no? Para tratamiento de aguas. O sea, hablamos mucho de químicos, ¿no? Mucho de químicos. Esta foto también se la quería compartir, de hecho es Santa Mina, y viajé en marzo, no me equivoco, para hacer una auditoría a una empresa contratista in situ, porque también hacen esa parte de, pues, trabajo, ¿no? Y era la empresa que hace la supervisión de varias empresas que trabajan para Tamina
en este caso específico, y estábamos haciendo una auditoría también, justamente acá, el ingeniero geólogo que pues hizo la recorrida y me estaba mostrando qué es lo que hacen en las plataformas y demás, ¿no? Entonces, realmente para mí fue aprendizaje, de hecho, de cada una de las empresas voy aprendiendo, ¿no? Así que esta es parte de las actividades que realizan, ¿no? Como pueden ver, fíjense lo que acá podemos ver, lo tomo como ejemplo, por eso lo comparto, el IPERC, ¿no? En el caso de los ponentes que están de fuera, les comento que el IPERC, la matriz de identificación de peligro y observación de riesgo, tiene que estar publicada, así nos pide la legislación de nuestro país, tiene que estar visible a colores de preferencia, no todas las políticas, los documentos y todo, mapa de riesgo, entre otros, tiene que estar visible, ¿no? Si es una oficina, visible la oficina, ¿no? Si es en campo, pues tendrá en campo también la información, no tendrá publicado, pues tendrá una carpeta de repente, ¿no? Y así sucesivamente. Tenemos, por ejemplo, una empresa que ellos hacen una actividad. ¿Qué cosa es lo que hacen? Hacen justamente trabajo para estudios geofísicos para el sector minero. Y también es de una empresa contratista, son pocos y trabajan para Antamina, ¿no? Entonces, cuando hicimos la auditoría de forma virtual, todo el trabajo de cómo desarrollan, nos mostraron justamente los técnicos, ¿no? Los operadores, cuál es su trabajo del día a día. Pues ahí es muy rica esta información porque hay por hacer mucho, ¿no? Mucho en cuanto a información, preguntar, los auditores preguntamos y ellos pues nos dan respuesta pronto, ¿no? Y ahí evaluamos, de hecho, cómo están sus sistemas de gestión de SST o SC. Bien, aparte en caso de campo, ¿no? Mencionaba esta empresa que hace tratamiento de aguas para diferentes empresas mineras y en este caso, por ejemplo, ¿qué hacen en campo? Registros. Obviamente necesito información, las específicas, ¿no? ¿Qué tipo de inducción específica? Importante. Como bien sabemos, en algunos casos, ¿qué tipo de actividad de riesgo crítico hago? Trabajo en altura, en caliente, espacio confinado, ¿no? Aquí tengo un PES, tengo un IPRC continuo, tengo un PETAR, permiso. ¿Qué es lo que tengo de información? ¿No? Bueno, y en campo, toda la información que se tenga, de hecho, ¿a través de qué? De las entrevistas, los auditores podemos también tener información a través de checklist que se realiza, se elabora esta información, ¿no? Esta es una empresa justamente contratista que pues alquila o traslada a sus trabajadores, operadores, a las empresas de hidrocarburos, recuerdo, ¿no? Y en algún momento a una minera, por ejemplo, ¿no? Y iba hacia el sur. Y también hice esta auditoría y tenía que subir el helicóptero. Dije, no, tenemos que subir el helicóptero, obviamente, para ver cómo es la información, ¿no? Que el botiquín, obviamente, que tengan, ¿no? Y de repente por ahí algo de información más. Laboratorios químicos. Como bien sabemos, empresas contratistas que hacen, algunas de ellas muestrean, ¿no? Diferentes, o bien aguas, o de repente también cualquier tipo de mineral, y lo envían a empresas contratistas. Y las empresas contratistas, obviamente, que hacen, pues, desarrollan de acuerdo a los procedimientos, ¿cierto? Para tener resultado. Y esta empresa también va a ser, pues, auditada, ¿no? Cualquier laboratorio, ¿no? De medio ambiente, metalúrgico, ¿no? Entre otros, ¿no? ¿Qué equipo se usa? De hecho, acá, pues ahora estamos haciendo una visita, ¿no? Pero si el operador, ¿no? El analista del laboratorio, ¿qué tipo de auditoría, perdón, capacitaciones tuvo? eh, las específicas, las hojas de seguridad o MCDS, ¿no? ¿Qué hacer en caso de emergencia? Por ejemplo, fíjense acá una ducha, ¿no? En el caso de que le caiga, pues, no, de repente algo a los ojos o parte del cuerpo, pues directamente, si es que no está usando pues unos lentes, pues no, si no está protegido, de repente le salpica los ojos y va a tener que usar bien, por acá está su lavaojos, ¿no? Y si no la ducha.
¿no? Entonces, todo esto se va, por ejemplo, a ir revisando de acuerdo al negocio en sí de la organización. ¿Qué es lo que hace? ¿No? Entonces, les estoy dando diferentes ejemplos porque podría pasar, ¿no? Podría pasar de que es una empresa, un laboratorio, es un taller mecánico, es una empresa eléctrica, es una empresa que hace traslado de personal en avión o en bus, ¿en qué? ¿No? ¿En qué? Bien, las auditorías son obligatorias. Habíamos mencionado que sí, ¿no? Cada año, para el caso del sector minero, cada 2 años las empresas que son de riesgo y cada 3 años las que no son de riesgo, actividades que no son de riesgo. Bien, esta es una empresa, por ejemplo, Promiensac, y se los menciono, que aquí es lo que hacía, alquila grúas. Actualmente sé que sigue alquilando grúas en empresa minera Nexa en Lima, ¿no? Entonces, ingeniera, les comento, yo sé que hay algunos participantes de Venezuela, esta ingeniera de Venezuela, ella era la encargada de Soma y fuimos con ella a Nexa y para hacer justamente la auditoría, ¿no? La auditoría en campo, porque la hicimos de hecho en la oficina y nos tocaba ir allá a ver cómo hacían el trabajo los operadores justamente de manejo de grúas, ¿no? Entonces también es todo, ¿no? Hay que revisar qué información tienen, sus procedimientos y todo lo que aplique, ¿no? Otras empresas, por ejemplo, que son especialistas, perdón, en, por ejemplo, aplicaciones de limpieza exigentes, ¿no? Equipos exclusivos para mantenimiento. Entonces, Energotec es otra empresa que, de hecho, vende estos equipos para diferentes empresas mineras y, pues, también fue auditada, ¿no? Coemsa, una empresa que hace actividades eléctricas para una empresa minera Volcan, por ejemplo, trabajan con ellos. Esta empresa que también trabaja con Antamina, nos contratiza, como ejemplo, esta foto les saca referencial de la página web, ¿no? Y son empresas de geología que justamente introducen, ¿no? Justamente qué cosa, los equipos, ¿no? Dependiendo del tipo de acero y todo lo demás, para poder ingresar a diferentes metrajes y poder obtener la materia, ¿no? La materia prima, ¿para qué? Porque eso mandan a o envían a los laboratorios para que puedan analizar qué tanto de porcentaje o ley de algún tipo de elemento tiene, ¿no? Que cobre, que plomo, molibdeno, eh, entre otros, ¿no? Que podría haber en la empresa, en la minera. Además, como bien sabemos, esta empresa, pues de la parte eléctrica, qué es lo que pedimos en campo, ¿no? Las capacitaciones que sean específicas, el procedimiento, ¿no? Ellos estaban haciendo un trabajo y estábamos solicitando toda la información en ese momento, ¿no? Están haciendo una soldadura, ¿no? Y la personal, ¿cómo está vestido? ¿No? Trabajo en caliente, como bien podemos ver acá, ¿no? Sus EPPs completos. En este caso, acá tenemos, fíjense, un extintor, ¿no? Tiene que haber una persona, en todo momento, un vigía, para poder, bueno, atenuar el caso de que pues, habría un amado, ¿no? De incendio en ese momento. El operador, ¿no? Es la persona que le está preguntando, le está haciendo firmar en este caso el permiso y todo lo demás. Toda la información que aplique para este tipo de actividad que sabemos que es de riesgo y quizás crítica, vamos a tener que revisar los auditores, ¿no? Entonces, eso como ejemplo. Luego, en laboratorio específicamente, qué es lo que necesitamos, ¿no? Si estamos trabajando, más que todos los operadores, ¿no? Los analistas de laboratorio, los técnicos de laboratorio, el supervisor, entre otros, dependiendo también del turno de trabajo, ¿no? Dependiendo de las actividades que tienen que realizar, ¿no? ¿Qué sustancias químicas tienen? El listado, las hojas de seguridad, los EPPs, tienen, por ejemplo, monitoreos, algo tan importante que los monitoreos de agentes, ¿no? De riesgo diferentes que podemos detener, ¿no? Químicos, CO2, partículas, físicas, vibración, iluminación, ruido, ¿no? Y algo que deberíamos poner foco es en este equipo, ¿no?
registro de absorción atómica, ¿no? Yo he trabajado con estos equipos en algún momento, por eso lo conozco. Cuando hay un laboratorio me siento como en casa porque yo empecé el laboratorio, ¿no? En Yanacocha, como les dije, y luego pasé a medio ambiente también, y móvil. Entonces a veces no nos damos cuenta y nadie le hizo monitoreo de ruido y este equipo sí emite, sí tiene algo de ruido, ¿no? Entonces a veces se olvidaron por ahí y cuando preguntamos, ok, bueno, entonces pues habrá que ver, ¿no? Se hizo, no se hizo, entre otros, ¿no? No solamente son los físicos, como bien sabemos, para que el que aplique, los químicos, los psicosociales, que mencionaba el tema de los programas de salud mental y disergonómicos, ¿no? Eso también es parte de las auditorías que pedimos, los registros, los informes y lo que pueda aplicar a la empresa. Em, Estas empresas que son metalmecánicas desarrollan o atienden a empresas, por ejemplo, si es que parte de un tanque se ha oxidado, ¿no? O de repente tiene alguna corrosión, entonces esta empresa lo que hace es mejora todo, corrige, ¿no? Corrige y lo deja como nueva, ¿no? De hecho, demoran tiempo, incluso fui a la misma planta en Lima y los tanques son enormes, ¿no? Enormes. Cuando hacen el traslado de todo y ahí también hay que revisar, ¿no? Bueno, y este caso sus clientes, ¿no? Buenaventura, Atacocha, Casapalca, ¿no? En empresa de fundición. Quimex, que atiende justamente las plantas de tratamiento, también, fíjense, las plantas de concentradora ácido sulfúrico, de hecho, alcoholes, ácido sulfúrico, ácido nítrico, entre otros, ¿no? Y finalmente viene, pues, el informe de la auditoría, ¿no? Después de haber revisado la parte documentaria, siempre la auditoría se separa en dos partes, ¿no? La parte documentaria, que generalmente es en oficina o puede ser de forma virtual, como mencionaba. Algunas empresas que se usa, bueno, si es que tienen algún tipo de sistema, a veces el permiso solamente es para ellos, los trabajadores, no para una persona externa. Pero si es que hubiera la forma de revisar información. Otros tienen un drive, otros comparten durante el día, durante los días que pueda durar la auditoría, dependiendo las sedes, la complejidad de los procesos. Puede ser 1, 2, 3, 4 días, dependiendo. Si tiene diferentes sedes, imagínense más días, ¿no? Y la parte de campo, ¿no? In situ, como les mencionaba, ¿no? Los diferentes procesos hay que revisar. El laboratorio, si es un taller, qué es lo que hace, ¿no? Y el informe generalmente es algo general esto, ¿no? Tiene los datos de la organización, de la auditoría, si es de forma virtual, remota, cómo va a ser, si es presencial, del auditor, ¿no? Los objetivos, el marco referencial, la clasificación de los hallazgos, ¿no? Pues no conforme, observaciones, oportunidades de mejora, de hecho siempre las fortalezas, porque seguro que tienen muchas las empresas, resultados de la auditoría, el resumen, quiénes han participado de la auditoría al inicio, ¿no? En la reunión de apertura, el cierre, obviamente cuando se termina hay que mencionar por día o dependiendo cómo se organice la auditoría, cómo les fue, ¿no? Y luego qué personas han sido entrevistadas en campo, ¿no? Y también las personas pues que han participado en la auditoría, algunas conclusiones y los anexos, ¿no? Bueno, los requisitos, de acuerdo al artículo 5 del decreto 014/2013 son varios que un auditor debe tener para presentarse por primera vez y nosotros somos públicos, estamos en el Ministerio de Trabajo y Producción del Empleo, en mi caso sale tal cual, no hay una lista, de repente son más de 300 auditores en Lima, ¿no? Porque también las diferentes regiones tienen sus propios auditores, y sale, ¿no? Sale todos los datos. Cuando uno ingresa, de hecho, ahora estuve revisando y parece que se equivocaron, ¿no? Estoy con una resolución de otra persona, sin embargo, si me las piden, se las envío, de hecho, siempre, porque hay que enviar el CV, la resolución y después, pues también el plan, programa de auditoría, dependiendo del lugar donde va a ser, ¿no?
Entonces, bueno, eso para mencionarles. Esta es la resolución. Después de que hemos sido autorizados la primera vez por 2 años, nos dan la resolución cada 4 años, ¿no? Cada 4 años, por ejemplo, esta fue de octubre, prácticamente en noviembre, por 4 años hasta el 2027, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ya tengo bastante tiempo auditando, ¿no? 6, casi 7 años de auditora. Estas son algunas empresas, en el caso de una empresa minera que he auditado, y empresas contratistas, por eso les he dado los ejemplos, ¿no? En caso de todas las que pueden ver, Promesa, Motorex, Quimex, empresas de consultoría, es una empresa que hace asesorías a empresas mineras, muchas de hidrocarburos de energía, por ejemplo, Terpel, Ferrosal, ¿no? Algunas empresas que trabajan con empresas mineras, ¿no? Con Segesa, entre otras, ¿no? ESCO, que trabajó en su momento, ahora cambió, ya no se llama ESCO, con Yanacocha, por ejemplo, Festo, Ferrosal, Voestalpine, entre otros, ¿no? Esto exclusivamente para el sector. Y mencionaba esto que les mostré inicialmente en cuanto a networking, y acá sí, las auditorías externas también han realizado en otros tipos de otros rubros que no es el sector minero, porque como mencionaba, es un abanico, ¿no? De lo que menciona la actualización del requisito, pero a la vez también en Lima o en provincias diferentes, ¿no? Unimar, por ejemplo, empresa logística muy grande, Llobel, empresas de telecomunicaciones, muchas de ellas eh, empresas de residuos, por ejemplo, como Prisma, Mediterránea, que es una empresa de catering, ¿no? Y también atiende hospitales, por ejemplo, de salud, Agrícola Ecológica, bueno, empresas que hacen papeles, cartones, Tetra Pak, ¿no? Sanofi, que es de la industria farmacéutica, Forbis, ¿no? Logística. Además, empresas de alimentos, por ejemplo, Confiteca de los Globopop, palmas del grupo Romero, palmas de aceite de palmas en Tocache, en la selva, Vitapro en Tumbes, empresas químicas, empresas de ropa, ¿no? Empresas de alimentos. Bueno, eso es parte de lo que quería compartir con ustedes. No sé si por favor habrá una pregunta, alguna consulta que quisieran, por favor, eh, alguna... Tenemos ahí unos minutos todavía, ¿no? Entonces, de repente podíamos, no sé, alguna consulta, una pregunta. De repente, por mi lado, terminé y los espero si algo más de repente podría aportar en esta ponencia. Sí, en general, Yesenia, muy, muy buena la exposición, les felicito, está bastante interesante el tema. Acá tenemos unas cuantas preguntitas de lo que viene siendo la página web, así que ahí le quería preguntar, a ver, empezando con la primera pregunta, que Ujú. es, ¿qué criterios y estándares se utilizan para evaluar el desempeño de SCT de los contratistas mineros durante una auditoría externa? Ya, ¿qué criterios? Ya. Para empezar, habíamos mencionado que los criterios en todas las empresas, no solamente contratistas, son los requisitos legales, ¿ya? En la ley, de hecho, la 29783, decretos supremos, las modificatorias y en algunos casos las sectoriales, ¿no? Si hablamos de empresa hidrocarburos, empresa, por ejemplo, de electricidad, ¿no? Entonces, exclusivamente va a aplicar ese requisito legal. Y también tenemos que ver del sector minero, ¿por qué? Porque atienden, no todos sus proyectos de repente, pero tiene alguno que trabaja en una empresa minera. Eso sería un criterio. Por otro lado, también no les he comentado, pero hay muchas empresas que son certificadas. Y si son certificadas, de hecho, habría que revisar las ISO, ¿no? Porque hay empresas que son ISO 9001, sí, calidad, medio ambiente, seguridad, y entre otras. Entonces, también serían otros criterios. Eso va a depender. Pero nos basamos sí o sí en la ley. La ley y el decreto y la Ujú. modificatoria. Ujú.
Excelente, muchas gracias. Ahí están soltando un par de preguntas más. Parece que les ha llamado acá a los chicos la exposición. También preguntan, ¿cuáles son los pasos y procedimientos típicos que sigue un editor externo durante una auditoría de SCT en contratistas mineros? Ok, ya, listo. Yo les mencioné en la exposición, pero igual les comento. Lo primero es, de hecho, el procedimiento en sí. El primer paso es que la persona responsable, generalmente pasa eso, la persona responsable del área de SOMA o SCT o SCO contacta a la lista de profesionales auditores que están en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Llamará, se tomará el tiempo o por una referencia. Se contacta con el auditor o a través de compras y luego pues ahí piden los CV, las resoluciones y luego cuando deciden, sí, por el auditor, pues enviarán el CV, la resolución y luego el plan de auditoría, ¿no? Para esto el procedimiento de compras como sea, enviarán una OC, de hecho, para poder hacer el trabajo, la auditoría y ahí empieza el proceso que les mencionaba. ¿Qué necesito yo como auditor, no? El mapa de procesos, cuántas sedes, dónde va a ser, porque hay que de repente viajar a provincia, como en mi caso yo lo hago, ¿no? Si es en Lima, si tiene también otras sedes, ¿no? Y luego de eso viene todo el proceso, que es la reunión de inicio, el proceso de revisión, de cierre y finalmente el informe. Eso es en resumen. Excelente. Gracias ahí. Otra pregunta más es, ¿qué medidas correctivas y preventivas suelen recomendarse como resultado de una auditoría externa de SST para los contratistas mineros? Ya. Como le decía, depende, ¿no? Les he mencionado varios casos. Muchas veces, si es la parte documentaria, como les mencionaba, plan COVID, ¿cierto? No tienen, o el proceso de selección está mal hecho, o de repente les falta capacitaciones, imagínense, si les falta, hay que hacerlas. Entonces la corrección es esa, hacerlas, ¿no? No hay otra. Todo lo que, que el auditor menciona, incluso observaciones, oportunidad de mejora, todo, tómelo como una no conforme porque ahí tienen que hacer su plan de acción. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? Y de hecho lo van a levantar, ¿no? En algún momento. Pero sí, desde mi recomendación, todos tienen que hacerlo ya, ¿no? Dependiendo de los tiempos, su presupuesto, porque también es un costo, ¿no? Si quiero cambiar algo diferente en mi planta, en mi proceso, ¿cuánto le va a costar, ¿no? Y eso, ese presupuesto que de hecho lo van a tener que hacer con las gerencias, pues, ¿no? De hecho, la auditoría debe participar, como mencionaba, siempre desde la gerencia, la alta gerencia, porque puede haber empresas en las cuales a veces el gerente ni enterado y ya están haciendo una auditoría. Entonces ahí podemos también tener una evidencia, pues que no hay compromiso de la alta dirección, ¿sí? Ujú. Claro, excelente. También tenemos otra pregunta, esta vez de Juan, que nos dice, ¿cómo se puede asegurar la imparcialidad y la objetividad en el proceso de una auditoría? Ok, ¿cómo asegurarse? Bueno, para esto, de hecho, el auditor, creo que todos los auditores, perdón, somos éticos, profesionales, objetivos, independientes, ¿no? Un ejemplo, yo puedo ser amigo de fulanito, como un proceso de elección de personas que van a ingresar a una empresa, ¿no? Si de repente algún gerente, algún jefe es amigo de un profesional X, de repente va a poder ingresar o ingresa porque es amigo del gerente o del jefe, entonces nos preguntamos eso, ¿no? Entonces yo creo que acá hay un proceso, ¿no? Hay un proceso de selección de personal y además también de auditores que justamente se rigen en la 014 que él mencionaba, que por un lado puede recomendar el área de SOMA o de SCT, sin embargo el comité también puede elegir y por otro lado el profesional, por eso todos los auditores somos independientes y éticos, por lo menos me considero, ¿no? Porque imagínense si de repente me llama algún un colega, porque sucede en este medio tan pequeñito de SCT y de minería, somos auditores, algunos conocidos, y nos encontramos, ah, ya, ok, ¿no? O sea, y de verdad que somos profesionales y ahí nos podemos encontrar, pero ahí está, depende de qué tan éticos somos nosotros, ¿no? Puede ser un amigo, un colega, pero para mí todo está ok, no creo, ¿no?
Entonces yo les digo, desde mi lado, ninguna empresa tiene un 100% de cumplimiento. ¿No? Siempre hay algo que va a faltar, o no necesariamente faltar, pero falta corregir o mejorar. O sea, ahí está la mejora continua, porque el sistema de gestión se basa en el PHBA. Planeo, verifico, hago, actúo, ¿no? Ujú. Ujú. Y mejora continua, de hecho. Claro, excelente. Tenemos ya, parece ser las últimas dos preguntas que también preguntan, ¿cuáles son los beneficios y desafíos de implementar una de las auditorías externas? Las auditorías, bien, por un Ujú, lado, como mencionabas que a veces las empresas pequeñas o las que no han pasado por un proceso, y por más que algunas tienen años y no se les ha dado todavía de repente el tiempo, quizás por ahí no sabían que tenían que hacer una auditoría, ese es el reto, ¿no? Entonces diría yo que el reto es del profesional de SCT, porque generalmente es un joven que de repente su primera auditoría y cómo explicarle a algunos a su gerente que tiene que pasar la auditoría. O sea, ahí tenemos un reto para algunos ingenieros. Otro reto es que a veces el gerente o las personas responsables, ¿no? Tienen miedo, por un lado, y también mencionaba justamente, quería preguntar eso al doctor Serrano de Sunafil, que algunos piensan que porque ya me van a auditar, mañana me cae la Sunafil. Entonces les digo, porque eso pasa. Entonces son tres cosas muy marcadas que pasa con las empresas que por primera vez van a pasar su auditoría.